Buenos días, alumnos del CBETA 148 de la materia de Física 1. Bueno, vamos a ver un poquito de información sobre la actividad que van a hacer en esta semana del 27 de abril al 1 de mayo. Estamos hablando todavía de circuitos eléctricos. Ya ustedes hicieron una pequeña introducción investigando algo de teoría. Por aquí investigaron lo que era un circuito eléctrico, las partes de un circuito eléctrico, tipos de circuito eléctrico. Bueno, si se acuerdan, un circuito eléctrico simple, bueno, contiene un generador eléctrico. Si vemos en estos dos imágenes, pues son baterías, aunque también puede ser el contacto donde nosotros enchufamos nuestro ventilador, nuestro refrigerador, nuestra lavadora, puesto que todos esos tienen un motor, que sería en este caso el que va a consumir la corriente eléctrica. En estas dos imágenes que vemos son dos circuitos simples. Tienen generador con su polo positivo, polo negativo, que le llamamos en esta materia pues lo que es la fase o la corriente, y el neutro o la tierra. Aparte, el circuito simple tiene cables conductores, aquí lo ven arriba, cables conductores, y en la lámpara que está aquí en el otro dibujo también se fijan, tiene unos cables conductores. Además tienen un consumidor, digamos, quién va a consumir la corriente eléctrica que está generando este generador, que están transportando estos cables, y quién la va a utilizar. En este caso son dos focos, un foco arriba y en la lámpara también otro foco. Miren, ese sería el circuito simple, aunque ya le podemos agregar apagadores como el que está aquí en la parte de arriba. En esta parte es una especie de apagador. Si se fijan, así trabajan los apagadores. Cuando nosotros prendemos la luz, le damos un clic, digamos, al apagador, le pushamos, y esta pequeña varita que está aquí, pues baja y hace el circuito, lo cierra, y ya puede pasar la corriente. Si lo volvemos a presionar, bueno, se vuelve a levantar, se vuelve a levantar, y otra vez se corta la corriente y ya no prende el foco. Lo mismo en la lámpara, si se fijan, tiene un controlador, también está aquí. Si lo presionamos y lo hacemos hacia adelante, este circuito se cierra, se prende el foco. Si lo presionamos y lo hacemos para atrás, también este circuito se abre, ya deja de pasar la corriente, y por eso se apaga la lámpara. Bueno, entonces el circuito simple, un generador, cables conductores y una resistencia o un foco o un motor, algo que vaya a necesitar esa corriente eléctrica. Miren, estamos aquí. Entonces, la tensión o voltaje es la energía que genera una pila o una fuente de alimentación, y se mide en volts, son volts. Si se fijan, las pilas que compramos en la tienda dice 1.5 volts, 9 volts, y la corriente en nuestras casas generalmente son 110 volts. Algunos aparatos que necesitan más voltaje, bueno, pues como las soldadoras eléctricas, se instala se pone una instalación especial que genere el voltaje
la soldadora necesita, si no ni siquiera va a prender. También los cables conductores, su unidad es el ampere, los amperios, es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa por un conductor en un segundo. Y la resistencia, la misma palabra lo dice, se resiste, o es la oposición que presentan algunos materiales al paso de la corriente. Hay conductores buenos como los metales, como el cobre, como el oro, como la plata. Hay conductores muy malos, que son los que más se oponen al paso de la corriente, le llamamos resistencias, como el plástico. Si se fijan, los cables vienen recubiertos de plástico para si uno los toca, pues no se vaya a conducir la corriente a través de nosotros. Todos los aparatos tienen una protección para que nosotros pues no toquemos directamente los circuitos. Entonces, circuito simple, un generador de voltaje se mide en volts, unos cables conductores se mide en amperes o en amperios, y una resistencia que se mide en ohms o ohmios. Este sería un circuito simple. Y vamos a ver nosotros lo que es la ley de Ohm. Aquí está en la parte superior izquierda, que me va a permitir hacer cálculos para ver o cuánto voltaje circula en el circuito, o cuánta corriente hay en los conductores, o cuánta resistencia opone algún receptor, como un foco, como un motor, al paso de la corriente. Miren, la ley de Ohm textualmente dice que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Es decir, entre más voltaje, pues más corriente va a haber en el circuito. Si yo le pongo una pila de 1.5 volts, pues va a haber una cierta corriente. Si lo aumento a una pila de 9 volts, pues va a haber más corriente. Si conecto el circuito a un contacto de 110 volts, pues va a haber más corriente en el circuito. Es decir, es directamente proporcional. También dice que es inversamente proporcional a la resistencia. Entre más aparatos yo le conecte a un circuito, pues menos corriente va a haber circulando en los conductores. Y su fórmula matemática está aquí. Fórmula matemática. Dice que la corriente en amperes, acuérdense, la corriente es esta en amperes, va a ser igual a dividir el voltaje entre la resistencia. Vean, el voltaje que está en volts entre la resistencia que está en ohms o en ohmios. Su símbolo está así, ohms. Esa sería la ley de Ohm. Lógicamente, yo puedo encontrar la corriente, el voltaje y la resistencia si yo despejo. Miren, si yo quiero encontrar, por ejemplo, el voltaje, pues tengo que dejar solo el voltaje de uno de los dos lados de la igualdad. Si se fijan, al voltaje lo está dividiendo, al voltaje lo está dividiendo la resistencia, así que le voy a quitar la resistencia. Como está dividiendo, la voy a pasar para acá, multiplicando a la corriente, así que me quedaría corriente que ya estaba ahí, multiplicada por la resistencia que estaba dividiendo, y la pasé para este lado multiplicando
es igual al voltaje, que ya me quedó solo. Entonces ya tengo fórmula para calcular la corriente, fórmula para calcular el voltaje. Esta fórmula la podemos poner al revés, no importa. Voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Vean, sería lo mismo. Y también puedo tener una fórmula para calcular la última variable que me queda, que es la resistencia. Esta resistencia. Si la quiero dejar sola ahí, pongo la resistencia, es igual al voltaje y la corriente que estaba haciendo aquí. Esta corriente estaba multiplicando a la resistencia. Se la voy a pasar del otro lado, como estaba multiplicando, dividiendo. Así que me va a quedar voltaje entre corriente. Y aquí están ya las tres fórmulas que puedo yo necesitar para calcular alguno de los elementos en un circuito eléctrico simple: la corriente, el voltaje y la resistencia. La corriente, el voltaje y la resistencia. Miren, también podemos hacer uso de este pequeño triangulito de la ley de Ohm, en donde yo puedo cubrir al elemento que voy a calcular. Miren, por ejemplo, si quiero calcular el voltaje, bueno, cubro con mi mano lo que es el voltaje. En este caso lo voy a cubrir con otro elemento aquí. Cubro el voltaje y ¿qué me queda? La multiplicación de la corriente por la resistencia. Y es una de las fórmulas que tenemos. Voltaje igual a corriente por resistencia. Si quiero encontrar la corriente, pues cubro la corriente y me queda voltaje entre resistencia, que está aquí abajito. Corriente, voltaje entre resistencia. Si quiero encontrar la resistencia, me queda voltaje dividido entre corriente, como está aquí en la fórmula abajo. Acuérdense, el voltaje está en volts, la corriente en amperes o en amperios y la resistencia en ohms o en ohmios. Entonces, cualquiera de estas dos formas, utilizando las fórmulas directas o utilizando el triangulito de apoyo de la ley de Ohm, pues puedo obtener las fórmulas que voy a necesitar. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos, como los ejemplos que van a hacer ustedes en la actividad de la semana 2. Mire, me dice que calcule la resistencia eléctrica. El ejemplo 1 de un resistor que presenta 10 amperes de corriente y 200 volts de diferencia de potencial o corriente, o voltaje. Entonces tengo resistencia, no sé cuál es la resistencia. También me da la corriente. Disculpen por ahí la letra, pero estoy escribiendo con el mouse. La corriente dice que son 10 amperes o amperios. Como lo vimos, la corriente está en amperios. Y el voltaje es 200 volts. 200 volts. Así que me está pidiendo la resistencia. Vamos a ver la formulita para calcular la resistencia. Aquí estamos. Resistencia, miren, es la última en este triangulito de apoyo. Dice que es dividir el voltaje entre la corriente. Aquí está, resistencia, voltaje entre corriente. Así que vamos al problema. Aquí está.
Entonces ponemos la fórmula. Resistencia es igual al voltaje entre la corriente, y sustituimos, son 200 volts entre 10 amperios, y el resultado que me dé van a ser ohms o ohmios. Simbolito, acuérdense cómo estaba, ohms. Así que divido 200 entre 10. Vamos a hacer la división. Vamos a abrir la calculadora. Serían 200 volts entre 10 amperes, 20 ohms o 20 ohmios. Así que serían 20 ohmios. Esa sería la resistencia que hay en ese circuito, dividiendo el voltaje entre la corriente. Vamos a ir al siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Dice, un conductor tiene una resistencia de 54 ohms. Así que vamos a anotar los datos. Resistencia igual a 54 ohms. Inciso A. Dice, ¿cuál es la corriente? Se me está pidiendo la corriente. ¿Cuál es la corriente en ese circuito? ¿Cuánta corriente circula? Si el conductor se conecta a una batería de 9 volts, así que ya tengo el voltaje, son 9 volts. Ahora sí, fórmula, corriente a qué es igual. Bueno, vamos a ir a ver la fórmula. Corriente, aquí está, es la del medio. Corriente, voltaje entre resistencia. Corriente, voltaje entre resistencia. Vamos a ir al problema. Corriente, voltaje entre resistencia. Así que vamos a sustituir. El voltaje son 9 volts y la resistencia son 54 ohms. 54 ohms. Vamos a ir a la calculadora. Aquí está. Así que son 9 entre 54 igual .166666. Entonces vamos a ponerla 0.16 amperes. Acuérdense cuando todavía estábamos en el aula que podemos poner cantidades muy pequeñas, cantidades muy grandes con sus prefijos y sufijos. Así que esta son .16
amperes. Para que no tenga punto decimal, lo podemos multiplicar por 1000. Y serían el resultado ahora miliamperios. Así que sería punto 16. Sería punto 16 entre 1000. Perdón, por 1000. Punto 16 por 1000. 160. Se fijan, les dije por 1000, por multiplicado. Serían 160 miliamperios. Sería el resultado del inciso A. Vamos al inciso B. El inciso B dice: ¿cuál es el voltaje en sus terminales si por el conductor pasa una corriente de 200 miliamperes? Así que me pide, ¿cuál es el voltaje? Voltaje, no lo sé. Es lo que voy a calcular. ¿Qué datos me da? Corriente. Corriente son 200 miliamperios. Pero acuérdense que la corriente tiene que estar en amperes, en amperios. Así que estos mili los voy a convertir a amperes, amperios, haciendo la operación opuesta a lo que hicimos aquí. Ahora sí, en lugar de multiplicar, voy a dividir. Serían 200 entre 1000. Serían 0.2 amperes. Así que sería aquí 0.2 amperes. Y me falta la resistencia, pero la resistencia nos la está dando en el problema. Son 54 ohms. Aquí me está diciendo, miren, 54 ohms. Así que ya tengo 54 ohms. ¿Cómo calculo el voltaje? Bueno, vamos nuevamente a ver la fórmula. Voltaje es la primerita, vean. Corriente por resistencia. Entonces, voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y vamos a sustituir. Serían 0.2, que son los 200 miliamperios. Lo dividimos entre 1000 para sacar los amperios, por los 54 ohms. 54 ohms. Vamos a multiplicarlo. 0.2 por 54, 10.8. Estamos hablando de 10.8. Estamos hablando de voltaje. Aquí sería ya el resultado del inciso B. El resultado del inciso A. Vean, aquí calculamos voltaje, aquí corriente, y en el otro ejercicio resistencia. Es un ejemplo de cada una de las fórmulas. Entonces, este sería la ley de Ohm. Por ahí la actividad va a consistir en realizar algunos ejercicios. Los pueden
hacer manuales y subir fotos, no importa, o si pueden hacerlo digital, igual lo pueden hacer digital como hicieron las preguntas, las respuestas de las preguntas y subirlo a la plataforma. Eso sería para el viernes de la semana 2. Un saludo y que estén bien.